Y lo hemos dicho. Hoy tenemos con nosotros a quien va a realizar mañana una conferencia sobre el mundo contemporáneo, que lo acota, fíjense de qué forma tan original, con los 14 papas que comenzó ese mundo contemporáneo a finales del siglo XIX con la primera revolución industrial, con León XIII, y que ahora estamos en lo que dicen la cuarta revolución industrial, con León XIV. Tenemos, en ese periodo de tiempo, tenemos esa visión histórica que va a dar Fernando López de Rego, ex diplomático de la Unión Europea, mañana a las 7:30 en el antiguo edificio de Carmelitas de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Hoy lo tenemos aquí con nosotros. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es la segunda vez que vienes porque gracias a la Asociación para el Fomento del Sentido Común y la Tolerancia te han invitado. Yo creo que has dado conferencias por todo el mundo y en Elche pues ya son con esta, no sé si 3, 4 conferencias las que has dado, porque hay que hablar de su vida. Fernando López de Rego nació en Barcelona. Él con 17 años se fue con una beca a estudiar a Minnesota, volvió, se graduó en Derecho por la Universidad de Barcelona, siendo el primero de su promoción, el mejor expediente académico, estuvo en varios bufetes importantes de este país, hasta que un día leyó en La Vanguardia que necesitaban juristas para la adhesión de España a la Comunidad Europea, y él se presentó y evidentemente empezó a formar parte de los servicios jurídicos, consiguió esa adhesión, trabajó muchísimo, ese trabajo le valió porque en Bruselas se quedó más años y participó en los servicios de relaciones exteriores, en toda la mediación de los conflictos de la Unión Europea con el resto del mundo, hasta que se dio cuenta, con una familia numerosa, que se dio cuenta que podría trabajar, ¿por qué no?, en esta oficina antes europea de marcas y patentes que se instaló en Alicante, ahora la WIPO, y así es como lo hizo. Vino a la WIPO, se instaló en Alicante y gracias a ello pues lo tenemos en varias ocasiones en Elche. Allí se jubiló, en la WIPO. Bueno, esto es pinceladas de su vida. Pero qué forma más original, ¿no?, de acotar el mundo contemporáneo, los 14 papas, de León XIII a León XIV. ¿Por qué? Bueno, porque en la última etapa, es decir, el papado tiene 2000 años, desde San Pedro hasta nuestros días, y ha habido etapas muy diferentes. La primera, en el contexto de Roma, de la antigua Roma, en la Edad Antigua pues, fue un periodo de establecimiento del papado, muy dificultoso, porque había persecuciones, 10 persecuciones desde Nerón hasta Diocleciano, y porque había una gran dispersión geográfica de las comunidades cristianas, Roma, Jerusalén, las que se crearon con los 4 viajes de San Pablo, etc. Entonces fue de establecimiento. Luego vino en la Edad Media el apogeo, luego vino ya en la Edad en el Renacimiento, en la Edad Moderna, el cuestionamiento de la Reforma Protestante, al que se reacciona con Trento, y al final llegamos a una etapa como es la contemporánea, en que los papas ya no tienen una función temporal en absoluto, como la tuvieron en épocas pretéritas, pero son referentes morales. Es decir, por ejemplo, en el último entierro de un papa, del Papa Francisco, 50 jefes de Estado, 400.000 personas. Es decir, los papas se han convertido en unos referentes morales en temas de derechos humanos, de paz, de justicia, etcétera, etcétera. ¿Pero siguen siendo líderes mundiales? Sí, yo creo que sí. Es decir... ¿De verdad? Hay que creerlo. Morales, por supuesto. Cuando está la frase esa, la pregunta no irónica de ¿cuántas divisiones tiene usted? No tienen ninguna, pero son referentes morales porque no hay un interés político en sus posicionamientos, no hay unas segundas intenciones. Y entonces, bueno, se les percibe como unas personas que son referentes morales, es decir, que dicen cosas que los gobernantes no pueden decir porque tienen los intereses nacionales detrás que les están condicionando. Pues estuvieron todos en el lado correcto de la historia. Vamos con León XIII, vamos a empezar con él, porque su conferencia va a empezar con él. Exactamente, va a ir por orden cronológico, tras una introducción a lo que es el papado. El primero es León XIII. ¿Por qué partimos de León XIII? Bueno, partimos
es de quien tomó el nombre León XIV, pero además y fundamentalmente porque es el primer papa contemporáneo. Como un detalle anecdótico, es el primer papa del que tenemos la voz grabada y el primero del que tenemos la imagen retratada, que por cierto, pones una foto de León XIII al lado de León XIV y piensas que es la misma persona, es decir... ¿Tanto se parecían? Se parecen, pero como dos gotas de agua físicamente, y aparte, bueno, tienen unas características en el contexto de su pontificado también muy parecidas. A León XIII, un pontificado de 25 años, le tocó nada menos que la primera revolución industrial, es decir, es un cambio... También le tocó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vino un poco después. Su pontificado fue de 1878 a 2003. 25 años, a 2003, o sea, León XIII. Ya, a 1903. Perdón, a 1903, vale. Es decir, poco después ya llegó la Primera Guerra Mundial. A él lo que le tocó fue la revolución industrial, más bien las consecuencias sociales de la revolución industrial. Hasta entonces la producción era en el campo, pasó a ser en las ciudades, en las fábricas, surgieron los movimientos obreros, los partidos de clase... Claro, ¿y el qué decía ante bueno, los sindicatos, los partidos obreros? Él publicó 90 encíclicas nada menos, pero por la que ha pasado la historia es por Rerum Novarum, de las cosas nuevas, en donde se posicionó en relación con la lucha de clases, que surgió como consecuencia de la revolución industrial. Y ahí, en esa encíclica, lo que afirmó, aun reconociendo el derecho a la propiedad privada, afirmó el derecho de los trabajadores a organizarse para la defensa de sus derechos, incluido con huelgas, etcétera, y además afirmó la obligación fundamental que tiene todo Estado de mediar en las relaciones laborales para conseguir la equidad. Porque obviamente en los primeros tiempos de la revolución industrial no había legislación laboral, jornadas de 14 horas, sin fines de semana, sin vacaciones, sin jubilación, sin nada, y entonces, bueno, pues había un gran desequilibrio. Entonces el Papa en esta encíclica, aparte de reconocer el derecho de los trabajadores a defender sus derechos, pues también afirmó la obligación del Estado. ¿Y le pasó factura ese posicionamiento a León XIII? Yo creo que no le pasó factura en realidad porque ya estamos en finales del siglo XIX, principios del XX, estamos en una época en que ya la Ilustración había hecho su camino, las leyes de laicidad como la francesa de 1905 ya se estaban gestando, etc. Es decir, la Iglesia no tenía unos intereses temporales que defender. Prácticamente ya había perdido territorio, los estados pontificios, estaba acantonada en una pequeña parte de la ciudad de Roma, ya estaba muy situada en su rol de referente moral. Por eso quizá León XIV haya cogido ese nombre. Se parecían, era un papa moderno, digamos, que supo ver que la sociedad estaba cambiando. Exactamente, León XIV le ha tocado un cambio todavía más fundamental, es decir, si el paso de la sociedad rural, en donde la producción tenía como epicentro el campo, en donde la distribución se hacía en el campo, a la era industrial es drástico, altera la estructura de clases sociales para empezar, pues el cambio en que estamos en estos momentos es igual o muchísimo más drástico todavía. No son un cambio de época, sino un cambio de paradigma cultural. Y además estamos no solo en un cambio acelerado de la historia, con ese motor de la globalización desbocada y de las nuevas tecnologías de la comunicación y tal, sino que además hoy con la inteligencia artificial, la integración de las tecnologías digitales y el comienzo de la robotización, vamos a una sociedad radicalmente distinta. Es decir, este Papa, León XIV, va a tener que hacer alguna encíclica, igual que Rerum Novarum sobre la nueva estructura de clases, el nuevo sistema de vida, va a tener que hacer alguna encíclica probablemente sobre el tipo de sociedad hacia el que nos estamos deslizando. Sobre la inteligencia artificial. Claro, exacto. Y este Papa, León XIV, ¿qué puede hacer como líder moral frente a las guerras que nos está induciendo Trump? Bueno, ¿qué puede hacer frente a Trump? Son estadounidenses los dos, pero con un posicionamiento muy diferente. Aunque el Papa es un estadounidense bastante atípico en el sentido de que ha pasado 22 años en Perú y adquirió la nacionalidad peruana y habla el español con toda fluidez y como buen misionero, estuvo 2 periodos en Perú, primero como misionero puro, 14 años y luego 8 años más como obispo de Chiclayo. Se identificó con su pueblo, entonces un papa muy pastoral, muy de la gente, muy de peus a terra,
y en consecuencia, bueno, la cosmovisión que tiene el Papa y la cosmovisión que tiene Trump es completamente diferente. Ya cuando le eligieron, por ejemplo, a Timothy Dolan, que era el cardenal arzobispo de Nueva York en ese momento, un hombre muy gracioso, muy chistoso, cuando le preguntaron en la CNN, yo vi esa entrevista en directo, le preguntaron, bueno, ¿y ustedes, los 10 cardenales estadounidenses que participaron en el cónclave, qué piensan de su compatriota, el nuevo Papa? Y entonces dijo, pues no pensamos nada. Y dice, ¿cómo que nada? Es que no le vemos como uno de los nuestros, sino que le vemos como un latino, en el sentido de que nunca ha sido obispo en Estados Unidos, por tanto no ha venido a nuestras reuniones, sabemos que existe y nada más. Entonces es un Papa que tiene una visión, por así decirlo, en lo geográfico, sociológico, muy diferente de lo que había sido un estadounidense típico. Dicho sea de paso, se decía siempre que había dos nacionalidades que no podían tener el Papa, la alemana, por lo cercano del Holocausto, y la estadounidense, porque ha sido la primera potencia a lo largo de todo el siglo XX. Pues hemos tenido un Papa alemán y luego un Papa estadounidense. Es decir, que ahí la frase esa de que el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere, parece que se ha confirmado. Pero son dos estadounidenses con una cosmovisión muy, muy, muy diferente. Y obviamente el Papa está ya haciendo llamados a la paz permanentemente. El Papa ya ha hecho referencias, como la Conferencia Episcopal de su país, de Estados Unidos, a la interpretación evangélica del hecho migratorio. Es decir, obviamente los gobiernos tienen que regular sus fronteras y tienen que establecer normas sobre la entrada de gente y tal, pero la Iglesia lo que ve es un hermano. Y el Evangelio lo que dice en las bienaventuranzas, fui forastero y me acogiste, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una fricción que ya viene incluso del día de la toma de posesión de Trump, en donde fue una catedral episcopaliana de Washington, y allí la pastora pues hizo una especie de alegato en favor de la gente y de ver el ser humano y demás, que a Trump no le gustó nada. Estaba con una cara, él, J.D. Vance, Marco Rubio, que parecía un poema. Es decir, las posiciones son muy, muy diferentes. ¿Qué religión es la que tiene Trump? Trump es de origen presbiteriano, pero ha sido presbiteriano nominal prácticamente toda su vida, y desde hace unos años ha dicho que se considera ya un cristiano no denominacional, como dicen ellos, es decir, sin adscripción a una u otra iglesia. Pero de origen es presbiteriano, es familia alemana escocesa, y la parte escocesa parece que es lo que prevaleció en cuanto a la iglesia protestante concreta. Bueno, pues al margen de Trump vamos con los papas, porque esa es la conferencia en la que se va a centrar. De León XIII a León XIV ha habido 12 papas más. Los píos no tienen buena fama, ¿por qué? Bueno, algunos. Ahí tenemos a tres Píos, Pío X, Pío XI y Pío XII. Son casos muy distintos. Al que se ha cuestionado, pero en fin, ahora ya últimamente está totalmente rehabilitado hasta el punto de que es venerable, es decir, tiene un proceso de canonización abierto, es a Pío XII, Eugenio Pacelli, hijo de un abogado de la Santa Sede, sobrino del fundador del Observatorio Romano, el órgano periodístico oficioso de la Santa Sede, y que fue secretario de Estado con Pío XI, el papa de entreguerras, del momento del surgimiento del nazismo, el fascismo, el comunismo soviético. Entonces, ¿qué ha pasado con Pío XII? Pío XII conocía muy bien Alemania. La encíclica de Pío XI sobre el nazismo, denunciando el racismo del nazismo, la escribió el secretario de Estado Eugenio Pacelli, es decir, el que luego sería Pío XII. Fue, además, representante de la Santa Sede en Baviera, en Prusia y en Alemania, que entonces tenían nunciaturas separadas. Conocía muy bien el mundo alemán y muy bien el nazismo. Lo que se le criticó fue que no hizo ninguna encíclica, ningún gran pronunciamiento público mientras fue papa en contra del nazismo. ¿Pero por qué no lo hizo? Pues sencillamente porque él sabía muy bien que el nazismo, para intimidar a sus críticos, reaccionaba a toda crítica, incluso meramente verbal, con asesinatos. Es decir, que el hacer una condena del nazismo públicamente desde Roma hubiera sido causa de muertes de personas al día siguiente en Alemania en los terrenos controlados por el régimen nazi. Ejemplos, pues Auschwitz 1941, Maximilian Kolbe, un intento de fuga. El capo del campo de Auschwitz, un tal Karl Schmitz, decide que para disuadir de nuevos intentos de fuga se cogen 10 prisioneros al azar y se les ejecuta. Bueno, ahí Maximilian Kolbe, un franciscano polaco, se ofreció por un padre de familia, etcétera, etcétera.
Pero es un ejemplo de la represalia. Al año siguiente, 42, en el propio Auschwitz, Edith Stein, la mujer considerada más brillante de la Universidad Alemana en la primera mitad del siglo XX, pues era de origen judío. Estaba en ese momento en el Carmelo de Echt, en Holanda. Los obispos holandeses hacen leer una carta pastoral denunciando las deportaciones forzosas de judíos y al día siguiente la Gestapo va a detener a todos los católicos de origen judío, se los lleva a Auschwitz y bueno, el 9 de agosto del 42 murió en la cámara de gas. Una cosa significativa, el gran rabino de la sinagoga de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, Israel Soler, un judío de origen polaco, se bautizó en la Iglesia Católica al acabar la guerra en el 45 con el nombre de Eugenio, por Eugenio Pacelli. Es decir, que está claro, hoy ya ha quedado acreditado, que si no se pronunció de una manera contundente, era porque sabía que las represalias eran inmediatas y las iban a pagar otras personas. ¿Quién quiere tener sobre su conciencia la muerte de personas como consecuencia de algo que tú has dicho, ¿no? Actuó entonces bien. ¿Hay algún reproche a alguno de esos papas del mundo contemporáneo que se le pueda hacer? Bueno, no lo sé, es decir, reproches, supongo que afinando algún reproche siempre se le puede hacer a toda persona y más. No sé, usted lo ha estudiado, ¿no? Porque ha querido dar esa visión histórica a esos 14 papas. Por eso le he preguntado, ¿todos estuvieron en el lado correcto de la historia? Yo creo que en la función ad extra, hacia afuera, probablemente es difícil encontrar cosas críticas. Lo más cuestionable normalmente es como pastores de la Iglesia, en lo interior, en el gobierno de la Iglesia, que probablemente ahí sí que hay diferencias de opiniones. No sé, que si Juan Pablo, pues hay quien dice, algunos sectores, que fue un paso atrás en relación con la apertura que había significado el concilio. Otros consideran que es necesario porque hubo un gran desmadre en algunos sectores, litúrgico y hasta doctrinal. Pues considero decir, ahí es donde vienen las críticas en lo exterior, ¿no? Incluso más tenemos un Papa, Juan XXIII, y el Papa bueno, que medió en el caso de la crisis de los misiles en Cuba. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿El Juan XXIII salvó el mundo de una tercera guerra mundial? Pues parece que sí, porque estamos en el año 62. Fidel Castro estaba en el poder, había derrocado a Fulgencio Batista desde el 1 de enero del 59 y se había alineado con el bloque soviético en plena Guerra Fría. Entró en el CAM, en el Consejo de Asistencia Mutua Económica, etcétera, etcétera. Y entonces unos aviones de espía estadounidenses, U-2, detectan que se han construido unas bases para lanzamiento de misiles en la isla de Cuba. Entonces Kennedy bloquea la isla para que no entren los misiles. Khrushchev los envía de todas maneras, sigue avanzando y cuando ya están a punto de encontrarse, y pues Juan XXIII media, habla con Kennedy de católico a católico, habla con Khrushchev de hijo de campesinos a hijo de campesinos. Khrushchev era del Oblast, de la región de Kursk, donde hoy hay un escenario de la guerra de Ucrania, y consigue parar la guerra con un acuerdo secreto que luego se ha sabido que era no instalación de los misiles soviéticos en Cuba, retirada de los misiles ya instalados por Estados Unidos en Turquía, que era miembro de la OTAN desde el 55, y compromiso estadounidense de no tomar por la fuerza, de no invadir la isla de Cuba, lo cual es un tema que, aun cuando Trump no es muy aficionado al derecho internacional, por decirlo eufemísticamente, pues tendría que pesar. Tiene un acuerdo formal y escrito desde entonces, desde el 62, con la Unión Soviética. Rusia es la heredera de la Unión Soviética en derecho internacional, de no invadir. Es decir, una operación como la de Venezuela sería violación de un pacto bilateral con Unión Soviética-Rusia. Es verdad que Trump vive acelerado. Sí. No sé si es porque se le acaba el tiempo, son 4 años, no puede haber un tercer mandato, porque así es. Pero yo ya no sé las leyes de su país si él las cambiará. Pero ¿qué puede pasar en Cuba? Porque él dice que lo siguiente es Cuba. Ya, en Cuba creo no va a haber una intervención militar. Porque ¿cómo está la población cubana? Está muy mal, ¿no? La población cubana pues está en las últimas directamente. Claro. Es decir, ya faltando cosas tan básicas como lo que llaman allí la corriente, es decir, la electricidad, el agua muchas veces, el combustible para mover el país. Ahora además no llegan los 100.000 barriles de petróleo venezolano desde la intervención con Maduro. Entonces, Cuba, obviamente, ha dicho Marco Rubio, que es de origen cubano,
el propio Trump han dicho en varias ocasiones que Cuba está en el disparadero. Entonces veremos qué es lo que pasa. Yo pienso que no va a haber intervención militar, yo no creo que vaya a haber derramamiento de sangre, pero el pueblo cubano está totalmente exhausto, no aguanta más, no aguanta más. Es decir, ya la cuestión de la atribución de las culpas es otra cuestión, pero la constatación de hecho es que por las razones que sean, el pueblo cubano está auténticamente escuálido. Usted ha sido diplomático de la Unión Europea y supongo que ha vivido parte de ese mundo contemporáneo del que va a hablar a través de los papas. Pero lo que Trump ha hecho en Venezuela, lo que ha hecho en Irán, todo se debe a una estrategia. Primero en Irán para socavar a China y en Venezuela para socavar también a China, pero también para poder llegar a Cuba, para llevar al límite como se ha llevado a la población cubana para poder luego entrar con más facilidad y hacerse cargo de esa isla. Bueno, evidentemente yo creo que ideologías aparte, en la población cubana está tan exhausta que una gran parte vería con muy buenos ojos una intervención, claro. Cualquier cosa que le saque del estado actual. Maslow, el gran psicólogo de la teoría de la jerarquía de las necesidades, dice que la primera necesidad es comer. Entonces, cuando la gente no come, ya otro tipo de disquisiciones son, por así decirlo, sobrantes, ¿no? Bueno, pues nos vamos, no tenemos mucho tiempo y todavía nos quedan algunos papas. Hemos hablado de Pío, de Juan XXIII, el Papa Bono, pero ¿qué hay de los Juan Pablos? Porque el primero duró 13 días, ¿no? 33 días. 33 días. Desde el 26 de agosto ¿Se sabe por qué falleció? al 28 ¿Hay un misterio? Bueno, es obviamente un papa que al 34º día de su pontificado aparece muerto en la cama, pues dispara las teorías conspiranoicas. Había comido lo mismo que la gente de su entorno, es decir, que no fue envenenamiento, y el día anterior había estado con unos dolores terroríficos en el pecho. Un infarto. Entonces fue un infarto masivo de miocardio. 33 días, no tuvo tiempo de hacer ningún viaje apostólico, de publicar ninguna encíclica, pero dejó el recuerdo de su sonrisa maravillosa. Y le sucedió, cuando todavía estaban los trastos del cónclave por recogerse, se organizó el siguiente, le sucedió Juan Pablo II, que bueno, 27 años de pontificado, el tercero más largo de los 2000 años de historia del papado, y una figura, por así decirlo, gigantesca en muchos sentidos. Hablaba 13 idiomas, que además los hablaba, entre ellos, bueno, pues el español, y porque hizo la tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, y ahí le interesó mucho y además le atraía a Latinoamérica y España, y fue gigantesco en ese sentido. Había participado en el Concilio Vaticano, era doctor en teología y aportó mucho a alguna encíclica como la Gaudium et Spes, etc. Y luego, pues, 104 viajes apostólicos, 129 países visitados. Yo en 2 de los países en que he pasado tiempo, Chile y Cuba, estuvo con mandatarios muy diferentes. Con Pinochet en el 87, Pinochet estuvo desde el 73 al 90, es decir, estaba en el poder, y luego Fidel Castro en el 98, Fidel Castro que le admiraba mucho. ¿Ah, sí? Sí, le admiraba mucho, organizó personalmente, se implicó mucho en la organización del viaje, que fue un antes y un después en la historia del régimen, y luego, bueno, pues, en fin, canonizó y beatificó a más personas que los papas de los 4 siglos anteriores. Y después de estudiar, y esta ya es la última pregunta, ¿qué papa es el que hizo más por el mundo contemporáneo? Por mejorar el mundo, por la paz. Si hay que darle un premio Nobel de la Paz a uno de estos papas, ¿a quién se lo daría usted? Bueno, es que cada uno ha tenido circunstancias diferentes. Es decir, por ejemplo, Pío XII tuvo la Segunda Guerra Mundial, Benedicto XV tuvo la Primera, Pablo VI tuvo que lidiar con el tema incómodo del pendulazo histórico que supuso pasar del militarismo, nacionalismo, autoritarismo pre-Segunda Guerra Mundial a todo lo que fueron los 60s, que eso es muy incómodo también de tratar y tal. ¿El Papa de los Beatles quién fue? El Papa de los Beatles fue Pablo VI. Pablo VI tuvo un pontificado muy largo, del 63 al 78, 15 años. ¿Y qué tal estuvo Pablo VI ante la moda hippie? Bueno, Pablo VI era una persona de inmensa buena voluntad, a pesar de que
hizo toda su carrera en la Secretaría de Estado, no estuvo en el terreno, por así decirlo, ni como párroco, ni como misionero, ni nada. A pesar de que venía de una familia de cierto nivel, su padre fue parlamentario italiano, etcétera, etcétera, fundador de un periódico y demás. A pesar de todo eso, él era la gente que lo conoció, pues era una persona extraordinariamente de buena voluntad. Es decir, lo canonizaron, que era una cosa excepcional. Durante muchos decenios y decenios no se había canonizado ningún papa. Canonizan, bueno, a Pío X, a Juan XXIII, y a él chocó, pero la gente que lo trató de cerca lo avalaban. Dicen que era una persona extraordinariamente buena, extraordinariamente de buena voluntad, muy buena preparación intelectual, y él le tocó esa etapa. Bueno, y temas incómodos, por ejemplo, el movimiento hippie decía que el pudor, que la castidad, que la fidelidad eran un constructo social y propugnaban el amor libre. Entonces, eso eran cosas incómodas, y él hizo, bueno, se pronunció sobre eso en la encíclica Humane Vitae, etc. Pero yo creo, en fin, volviendo a la pregunta, el Papa de la Paz, bueno, el Papa que publicó la primera encíclica no destinada al mundo católico como jefe supremo de la Iglesia Católica, sino a la humanidad en general, fue Juan XXIII con Pacem in Terris. Es decir, asustado por la cercanía del conflicto nuclear que había vivido en primera persona, hizo un llamamiento a la paz, y diciendo en el preámbulo que la paz era la obligación fundamental de la humanidad en su conjunto, que la paz era fruto de la libertad, de la verdad, del amor, de la justicia. Y eso, por ejemplo, U Thant, que era el secretario general de Naciones Unidas, un birmano en aquel momento, Khrushchev, cuya familia luego se hizo amiga de Juan XXIII, le fueron a visitar su hija, su no sé qué, tal igual, al Vaticano, etcétera. Bueno, pues esa encíclica, Pacem, o Pacem, según que se pronuncie, como Cicerón o como Adriano Celentano, Pacem in Terris, fue el que le da el Premio Nobel de la Paz a él. Claro. Sí, pues nada, Juan XXIII fue un papa que obtuvo ese Premio Nobel de la Paz. Pues muchísimas gracias, Fernando López de Rego. Y si ustedes quieren saber más detalles de estos papados que tuvimos desde el siglo XIX finales hasta en la actualidad, solo tienen que ir mañana al auditorio, al salón de actos del CEU, en el antiguo edificio de Carmelitas, en pleno centro histórico. Allí ofrecerá esta conferencia.